muy ¿Es amable. difícil trabajar con sordos? Así tengo la voz, ¿no? ¿Hablas más fuerte, más alto? No, bueno, me acostumbré, fue un hábito que fui agarrando y no está bien. La realidad es que sí, es difícil. Fue difícil ponerse, primero, en la situación de educar al paciente de la familia, lo que implica, porque muchas veces consultan, constatan su hipoacusia y la reticencia, la negación, las pocas ganas de tener que empezar a usar un audífono, que todavía ni saben de qué se trata, las propiedades que tiene, la ganancia que pueden tener. Lleva un trabajo, mucha explicación. ¿Qué cantidad de gente tiene problemas de audición en la Argentina? No, la realidad es que cada vez hay más cantidad de pérdida auditiva y lo vamos a ver a lo largo del tiempo. A nivel internacional incluso, las pérdidas auditivas de moderadas a severas llegan a 430 millones de pacientes. Entonces, la Argentina no escapa esa casuística y la casuística cada vez va para más, porque estamos muy expuestos a estos que estamos hablando, factores que son evitables. Hay factores que vienen genéticos, factores ambientales, laborales, pero la mayoría que son evitables. Se consideran que la mayoría de los adolescentes, los pacientes jóvenes, están en riesgo de pérdida auditiva sin saberlo. Están expuestos a ruido sin saber que es nocivo. ¿Estás viendo gente joven con problemas auditivos? Sí, el tema está que no nos llegan a la consulta porque poco consultan. Claro. Son muy pocos los que consultan. Si hiciéramos un tamizaje en pacientes adolescentes o entre 15 y 30 años, nos vamos a encontrar con mucha más pérdida auditiva de lo que creemos. Pero no llegan a consultar, compensan, no lo reconocen, hay mucha pérdida auditiva. ¿Por qué pierden la audición? ¿Qué es lo que hace que pierdan la audición? La pérdida auditiva no se da por un solo factor. Hay un daño acumulativo que depende de factores genéticos, de factores ambientales, de comportamientos, pero hay algunos que son clave a la hora de tratar de ver dónde implementar técnicas o medidas de prevención. Y una de las más importantes es entender la exposición al ruido. Estamos todo el tiempo expuestos a intenso ruido en todos los ambientes laborales, en la calle. Si uno ve los mapas de ruido en la ciudad de Buenos Aires, son altísimos. Te voy a mostrar algo ahora que lo voy a compartir con vos. Fíjate, esta es una escala, y ahora lo vas a ver en un video. Esta es una escala del ruido. Fíjate, un ruido al umbral de 0 que empezás a oír, un tren a donde llega y el rojo que empieza a partir de una perforadora eléctrica. ¿Qué es un decibel? ¿Cómo? Los decibeles son la forma que tenemos de medir el estímulo sonoro. Y al fin y al cabo es la manera que tenemos de interpretar y bueno, de calcular si un decibeles son bajos, altos y exponen nuestro oído a un daño posible. Fíjate acá la escala, ¿no? Yo estoy hablando con Paola y estoy utilizando más o menos 40 decibeles. 40 decibeles. Una aspiradora que pasan y que te ponen nerviosísimo, la aspiradora, por lo menos ahí la pasan, 70 decibeles. No me digas que no te pasa. Te pone nerviosísimo. No, y pone nervioso, la aspiradora te pone nervioso. No le gusta. No, el tráfico, fíjate el tráfico 90, sí. es enorme, muy alto. Estamos muy expuestos hoy por hoy. Y si uno se pone, hay aplicaciones que miden los decibeles y a nivel ambiente el habitual tenemos constante. El tema está que no solamente la cantidad de decibeles a los que nos exponemos, sino el tiempo de exposición. Y tenemos que entender que el daño por la exposición al ruido es acumulativo, independientemente del fondo, de la manera en que lo distribuimos en el tiempo. Es un daño que se va acumulando en el tiempo. ¿Cuáles son las causas? Ahí tenés un esquema, pero ¿cuáles son las causas que pueden tener? ¿Qué causas generales tenés? Ahí tenés genéticas, tenés ahí un montón ahí en el fondo, que hay un montón. Bien, están las genéticas que vienen, lamentablemente, hay muchos cuadros sindrómicos que se acompañan con pérdidas auditivas de causa genética, pero están las perinatales que incluso pueden ser antes de nacer por infecciones que son prevenibles. Estamos hablando de infecciones durante el embarazo, de rubiola, sarampión, todas enfermedades que son evitables en embarazadas, con vacunación, con controles. La toxoplasmosis en embarazadas son algunas patologías, virus o gérmenes que pueden dañar la estructura, el desarrollo de la audición. Eso antes de nacer. Y después perinatales también. Nosotros tenemos a nivel mundial y leyes que protegen a los niños con el tamizaje y el screening neonatal a todos los niños, incluso con algunos de mayor riesgo o menor riesgo. Los de mayor riesgo son aquellos niños que nacen con hipoxia, que terminan estando en las unidades de terapias neonatales mucho tiempo, con bilirrubina alta, que la bilirrubina es tóxica para el oído. Son todas situaciones fármacos que son ototóxicos. Todas estas exposiciones son
también... ¿Ves muchos casos de hipoxia en el nacimiento que tienen pérdida de audición? Y lamentablemente, pues, cada vez menos en los mejores manos que tenemos, ¿no?, de los especialistas, pero sí, hay muchos niños. La verdad que el desarrollo de la medicina en sí hace que los niños nazcan cada vez más prematuros. El bajo peso al nacer, la prematurez, es un factor de riesgo auditivo. Entonces, esos son pacientes en donde el screening nos lleva a la consulta siempre. Nosotros tenemos un doble tamizaje a veces. Aparte de las emisiones acústicas de recién nacido, va a la consulta del otorrino para pesquisar de entrada esa posible pérdida auditiva. Y después las infecciones comunes de los niños. Otitis recurrente, que lleva a otitis crónica, una infección crónica, una inflamación crónica del oído, también deteriora el oído interno a la larga. Entonces, son dos cosas que pueden ser evitadas cuando son tratadas a tiempo. O sea, tengo hipoacusia de pérdida del oído de un solo lugar, de un solo oído, de los dos. ¿Qué es lo que ves habitualmente? ¿Qué es lo que veo con más frecuencia? Claro, con más frecuencia. Depende. Si estamos hablando de infeccioso, no es común. Generalmente vemos cuadros asimétricos. Pero si es infeccioso, ¿es un oído sí o un oído no? Y generalmente hay una cierta asimetría. Siempre va a haber un oído más complicado del otro. Eso es lo más habitual. Ahora, no, y en las principales causas y más graves que tenemos, como en las meningitis. La meningitis puede haber cierta asimetría, pero la meningitis es una de las principales causas evitables con vacunas de graves compromisos de la audición, aparte de otras secuelas que puede dejar en los niños. O sea, muchos pacientes implantados son pacientes que tienen secuela por meningitis. Qué bárbaro. Acá tengo la prevención, periodo prenatal, y esto tú lo mandaste vos, fantástico. Vacunas, las vacunas, la atención maternal y el asesoramiento genético pusiste acá. Esto es importante para aquellas personas que van a tener un niño o que tienen hijos chiquititos, ¿no? Sí. La vacunación, la atención materna y el asesoramiento genético. ¿Qué le llamas asesoramiento genético? Y hay ciertos síndromes o cuadros que lamentablemente tienen una secuencia familiar y pacientes con antecedentes. Con aquellas parejas que llegan a la consulta previa, que están proyectando, tienen planificación familiar, sería lo ideal hacer una evaluación de los riesgos y chances de que puedan generar alguna patología a sus hijos a partir de causas genéticas. Sí. Vacunación infantil. ¿Vacunas cuáles son las que, todas, ¿no? Indudablemente. Rubiola, sarampión. La rubiola, sarampión. La meningitis. Hiciste mucho hincapié en la meningitis. Y porque son las que, en realidad, más del 60% de los niños terminan con pérdida auditiva severa. La meningitis es, y aparte la meningitis genera un daño tan directo en el oído y tan severo que lleva a una osificación del oído. Es una urgencia para el médico que se dedica a colocar implantes cocleares. Es una emergencia, no hay que esperar mucho tiempo, porque el oído interno se osifica y ya después no da tiempo a una solución. Es un... ¿Cómo? O sea, es eso. Yo tengo el oído, tengo la meningitis. ¿Qué quiere decir se me osifica? Hay un proceso inflamatorio muy severo sobre el oído interno. Y eso genera que rápidamente el cuerpo responda, primero con un proceso inflamatorio, después un proceso de fibrosis, hasta llegar a osificar todo el oído. Más allá del deterioro auditivo, después, si uno quiere llegar a un implante coclear o responder a dar un tratamiento, ya es tarde, a veces no es tan efectivo. Por eso es importantísimo el diagnóstico temprano. Otitis media, muchos chicos tienen otitis constantemente. Sí. Eso es, ¿y cómo llega a la sordera una inflamación del oído medio? Muy bien la pregunta. Más allá de que la pérdida auditiva no siempre es del oído interno, a veces es conductiva, decimos nosotros, porque se llena de moco, la cadena de huesitos no transmite bien la audición. Muchas veces nosotros tenemos el oído con la ventana oval y redonda que comunica al oído medio con el oído interno. Son protectores esas ventanas, pero un proceso inflamatorio crónico puede deteriorar y generar que esas toxinas, esa inflamación, incluso los gérmenes, ingresen al oído interno. Y se dan a veces las laberintitis, una infección grave del oído interno que genera secuela auditiva. Pasamos a la infancia, la adolescencia, llegamos ahora a la parte más importante que es la prevención y a las personas mayores. ¿Voy a ir creciendo? ¿Me voy a ir quedando sordo? Como la presbicia, ponele. Muy buena pregunta, porque la realidad es que sabemos que el oído también envejece. Claro, envejece. Pero no es lo único. La única causa no es el paso del tiempo. Hay toda una trayectoria auditiva de cada paciente que tiene que ver con factores biológicos del paciente, más allá de los genéticos, ambientales, comportamiento. No es lo mismo un paciente que vivió toda su vida expuesto a ruidos intensos, ¿sí?, con ciertas comorbilidades. Que trabajó en una fábrica, por ejemplo, con un tren, en un colectivo, en la calle, un taxista. Exactamente, y a eso le sumamos factores
en la microvasculatura, hablo de pacientes hipertensos, tabaquistas, alcoholistas, todo eso lleva mayor daño del oído interno. O sea, es muy complejo, pero es entender que hay todo un pasaje a través del tiempo que lleva a que unos pacientes tengan mayor o menor pérdida auditiva. O sea, que yo tenga, por ejemplo, un familiar, genéticamente no vamos a tener la misma audiometría. Hay que conectarse con la vida, es real eso, ¿no? O sea, estimular a aquellas personas que tienen pérdida de la audición que consulten, que no dejen de consultar. ¿Cómo prevenimos esto? Y a lo largo del curso de la vida, ¿cómo prevengo esto? Es muy interesante porque tiene que empezar desde la prevención y la educación. Primero se están haciendo muchos esfuerzos en realizar leyes, organizar leyes que protejan y que se generen prácticas activas para prevenir. Pero eso empieza desde la educación al paciente, de la educación en casa, de qué implica la salud auditiva, cómo protegerla. Y eso empieza con los cuidados, tanto en los hábitos, desde la higiene del oído, desde... ¿Vos indicás el cosito ese para el oído? ¿Qué es? ¿Para limpieza o estamos hablando de tapones? El para limpieza. ¿Cómo se llama? El hisopo. No, la realidad es que creo que ningún otorrino lo aconseja. Más allá que favorece la formación de cera. Favorece la formación de cera. Genera, claro, es un cuerpo extraño, por lo cual el oído responde y genera más cera tratando de protegerse. La cera tiene su función. Entonces, si empezamos a entender, el oído tiene sus mecanismos propios de protección y nosotros lo estamos invadiendo todo el tiempo. Vero. Yo quería saber cuánto afecta en el desarrollo del habla de las personas. Yo dejo de escuchar de un oído. ¿Y cuánto en un porcentaje, no? ¿Eso afecta sí o sí en mi habla? Es el punto de la cuestión más importante. El oír forma parte de la comunicación y la comunicación de la socialización. La realidad es que cuando perdemos audición de un oído, uno dice, bueno, tenemos el otro oído. Y la ley hoy dice que si perdemos audición de un solo oído, no tenemos la discapacidad por certificado, porque tenemos el otro oído, pero la realidad es que perdemos la binauralidad que nos da la posibilidad... ¿No te da certificado de discapacidad pérdida de un solo oído? No, si el otro oído está sano, no. Y eso es un grave problema porque implica que la gente que más necesita la utilización de un audífono no pueda asistir a uno por una cuestión económica, no lo cubre. Para esto sí, muy importante. Entonces. Por eso hablo de las políticas de salud, que tienen que ir modificándose. Pérdida de un solo oído, uso el audífono, no lo tengo que pagar porque no tengo el certificado de discapacidad. Claro. ¿La obra social ni la prepaga me lo va a cubrir? A veces algunas cobran un porcentaje, pero no como un certificado de discapacidad al 100%. Si no hay una pérdida bilateral, moderada o más o menos pareja, pero si hay un oído sano, no, esa es la gran cuestión. Mirá. Y eso dificulta más a las pacientes que más necesitan llegar a recomponer su pérdida auditiva. Mirá vos, y para el habla, como dice Vero, es fundamental. Ya está. El tema del habla es un tema de las edades extremas de la vida. En los niños más pequeños afecta directamente al desarrollo del habla, la comunicación, y eso es toda una cadena, genera dificultad no solamente en el desarrollo, sino a grandes escalas después un deterioro en el aprendizaje. Son pacientes que a la larga después no se insertan laboralmente bien. Por eso es que se calcula que casi $1.000 millones a nivel anual y mundial genera el gasto público de tener tantos pacientes hipoacúsicos. Por eso es que las medidas es un problema de salud pública importante. ¿Cómo prevenimos? Ahí tenemos a lo largo del curso de la vida el sonido, el ruido, evitarlo. ¿Cómo hacemos con esto? ¿Cómo hacemos con esto? Esto tiene que tener un tope, me imagino, de decibeles. Las últimas generaciones de dispositivos tienen que tener un tope. Hay algunos dispositivos que tienen la posibilidad de generar un tope en eso. Cuando no lo tienen la forma de ver cuántos decibeles estamos escuchando y alarmas que generalmente los pacientes me explican que los ven, pero no los asisten. No. Y si no, entender que de cualquier dispositivo auditivo no se tiene que superar el 60% de su capacidad máxima, como regla general. Entonces, hay límites que uno puede establecer. Hasta acá no estoy dañando mi audición. Está buenísimo lo que decís. O sea, que yo en mi teléfono tengo que estar hasta el 60% de la audición, de lo que se marca ahí. O sea, no sé si se llega a ver ahí. Tengo que tener ahí está el 60% ahí, para que se me escapa. Ahí lo tengo, el 60%. Sí, como máximo, ¿no? Se ve, ¿no? Como máximo, ¿no? Eso como regla general, pero si uno está expuesto a decibeles que son medibles, 80 decibeles, no más de 40 horas semanales, es el tope máximo que
podemos decir, no llegamos a generar un daño auditivo. Si uno piensa 8 horas diarias, estar expuesto a 80 decibeles o un auricular a 100, ya el daño es exponencial y es acumulativo. Por eso es que a mayor intensidad, mayor decibeles, menos tiempo podemos usar un dispositivo. Paola, un placer. La verdad que charlamos, me encanta. Sí, te agradezco muchísimo tiempo. que hayas venido. Creo que es muy claro. Si estás con este tema que tenés que consultar, buscala a Paola Femia, ahí la vas a encontrar en algún lado. Muchísimas gracias. No, al un contrario, placer, un placer, un placer. Gracias, Muchísimas gracias. gracias. Gracias.